Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So, Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, recen conmigo nuestra oración familiar de EWTN. today we pray for holy purity. Hoy oramos por la santa Holy pureza. pure Virgin Mary, we honor you Santa y and we purísima praise you Virgen for María, te being with honramos, us. Madre de Jesús, We Madre ask you to nuestra. turn now Te to your pedimos que Son, le ruegues a tu so that Hijo we para can que have his podamos help in contar these con days su of ayuda en esta época de immorality. creciente inmoralidad. Beg him to turn the Ruégale que water of holy convierta el agua de las passions pasiones into humanas the en el wine of vino de la santa purity and pureza y el amor self-giving. oblativo. Dear Querida Lord, we Madre, pray that ora we para may que have the podamos purity of tener una heart and pureza de mind and corazón, body mente like y unto cuerpo yours. semejante May a we la always have tuya y para protection que from siempre many tengamos temptations which protección de surround las us. muchas tentaciones que nos rodean. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Esta mañana damos la bienvenida al Padre John Clevens de la Diócesis de Wilmington, de Methodist Beach, Delaware, de la parroquia de Santa Ana, que está aquí con su grupo de visita. Bienvenidos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí May ante Dios Almighty God have nuestro mercy Señor. on us, forgive us our Dios sins, Todopoderoso, bring us tenga to heaven. misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, Oremos. all who celebrate the gloriousness Concede, Dios Todopoderoso, que a todos los que celebramos el glorioso nombre de la Santísima Virgen María, ella misma nos obtenga los dones de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Lectura de la carta del apóstol Blessed be San the God and Pablo Father a of los our Lord Jesus Efesios. Christ, who has blessed us in Bendito Christ sea Dios, with every spiritual Padre de blessing nuestro in the Señor heavens, Jesucristo, as he que nos chose ha us in bendecido en him la persona de before the Cristo foundation of the con world, toda clase de to be bienes holy espirituales without y blemish celestiales. before him. Él In nos love he eligió en la destined persona de us for Cristo adoption antes de to crear el himself mundo, through Jesus para que Christ, fuéramos in santos accord e with the favor irreprochables of his ante will, Él por el to amor. the praise of the glory Él of nos his ha destinado en grace la persona that de he Cristo, granted us por in cuya his iniciativa beloved Son. suya a ser sus hijos, In him we para were que la also gloria de su chosen, gracia, destined que tan in accordance with the generosamente nos purpose ha of the one concedido en su who querido Hijo, accomplishes all things redunde en according alabanza to the suya. intention of his will, Por su medio so that we hemos might heredado también exist to the nosotros. praise of his glory. A esto estábamos Who we destinados por first decisión hoped in Christ. del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, lo que ya There esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit finds Proclama mi joy alma in la God my grandeza del Savior. Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. For he has Su looked nombre es with santo, favor on his lowly servant. porque From ha this day mirado la all humillación de su generations esclava. will call me blessed. Desde ahora me The Almighty felicitarán has done todas great las things for me. generaciones, porque Holy is his el name. poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. He Se has alegra mi mercy on espíritu en those who Dios, fear mi him Salvador. in every generation. Y su He has shown misericordia strength llega a with sus songs, fieles de scattered generación the en proud in his generación. conceit. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes He por has mí. cast Su down the nombre es mighty from their santo. thrones. He has lifted up Derriba the del lowly. trono a los He has poderosos filled the y hungry with enaltece a good los things, humildes. and the rich A los he has sent hambrientos away empty. los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes He por has mí. come to the Su help nombre of es his servant santo. Israel. For he has remembered Auxilia the a promise of Israel his su siervo, the promise he made to acordándose our de su fathers, misericordia, to como Abraham lo había and his prometido a children nuestros forever. padres, en favor de Abraham, en su descendencia por siempre. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo.
Bendita eres, Santa Virgen María, que creíste que lo que te dijo el Señor se cumpliría. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house Y of fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. heard Mary's greeting. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. And Elizabeth, filled with the Holy En cuanto Spirit, Isabel oyó el cried out saludo de in a loud María, voice and saltó said, la criatura en su "Most vientre. blessed are you among women, Se llenó blessed Isabel is del the Espíritu fruit of your Santo womb. y dijo How en does this voz happen to alto, me that the mother of my Lord should bendita come tú to entre me? las mujeres For at the y moment bendito the el fruto sound de of tu your greeting vientre. reached my ears, ¿Quién soy yo para que me I visite instantly la madre grew de mi and leapt Señor? for joy. En Blessed cuanto are you tu who saludo believe llegó a that mis what is oídos, spoken to you by la the criatura Lord will be saltó de fulfilled." alegría en mi And vientre. Mary said, Dichosa "My tú soul proclaims the que has greatness of the Lord. creído, My porque spirit lo que te rejoices he in dicho el God my Señor se Savior." cumplirá. María dijo, Verbum proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit Mi rejoices alma in God proclama la my grandeza del Señor, mi espíritu se Savior. Today we regocija en celebrate Dios the nuestro feast of Salvador. the memorial Hoy of the Most Holy celebramos Name of el Mary. memorial del Santísimo In the Nombre de María. Magnificat this month, En it el speaks of Magnificat, her name este as a mes word habla de su nombre which como we una say in palabra de Lectio Divina, esperanza. just to whisper it to ourselves. Cuando It's a great sign of decimos hope because el nombre de in María en her we see oración, this great nos da work of gran grace. esperanza porque en ella vemos la Jesus gran is the obra de one Cristo. mediator Jesús es el to redeem único us. mediador, Él And we nos see in Mary the redimió y fruit of this vemos en redemption. María el fruto de And we esta see redención all these y deep vemos truths of en the ella faith todas of what estas Jesus did profundas for verdades de us la fe de in lo que her and Jesús hizo resonate por in her, nosotros en relatives ella. have said. Resuena en ella, dice el And this Vaticano reading II. from St. Paul to the Y esta Ephesians, lectura I de think San calls us Pablo en la carta a or los is applied Efesios, to Mary in the most todo beautiful esto way. aplica a María de la He manera chose más us in him hermosa. before the foundation of the world to be holy Él nos and without eligió blemish antes before him. de Our la immaculate conception was fundación del mundo. preserved from La original preservó sin. de pecado original In en su love, he inmaculada destined us for concepción. adoption to En el himself through amor nos Jesus destinó a Christ la according adopción to a the través good de pleasure of his Jesucristo will. según el This favor is de su done voluntad. by God's will. Esto It's his se will. realiza por la voluntad de The Dios. incarnation through the Holy Spirit, La encarnación a overshadowing the través del Virgin Espíritu Mary, Santo cuando cubre for la the Santísima praise Virgen of María the glory, for the praise of the glory of para his grace, alabanza de la gloria, de granted la by his Son, gracia del beloved. Señor que nos concede Jesus en el came in the amado. fullness of truth Jesús vino and en la grace. plenitud And de we la see verdad that y gracia y vemos transformation of esta grace transformación de la happens gracia in que Mary, sucede is our en model and María. pattern of Es holiness. nuestro modelo de We see the santidad. fruit of that grace Vemos el fruto de comes esa from Christ gracia in her. que proviene de Cristo en ella. In him we were also En Él chosen, destined también according to fuimos purpose, elegidos for the según el one who accomplishes propósito de all aquel things according to the que cumple intention todas of las his will. cosas según la intención de su Mary, of voluntad. course, is the one En María, por that supuesto, did the es will of God in the most la que preeminent cumplió la way voluntad de Dios de when he manera took más our place at the foot of preeminente, the cross. This feast, the llegando Holy hasta Name el of pie de la Mary, cruz. Este nombre del Santísimo Nombre de was, María it was a devotion fue centuries una ago. devoción de siglos atrás. Innocent XI El Papa extended the feast of the Inocencio Holy Name of XI Mary to the extendió universal la fiesta del church. Santo Nombre de And María a la Pius X, Iglesia in Universal. the early part of this century, or, the 1900s, he moved the celebration to En los September 1900 12th, movió la celebración al 12 de septiembre para over the conmemorar Turks at la the Battle of victoria Vienna sobre los in turcos en la batalla de 1693, Viena en where the Polish 1693 king, led by por the el rey Polish king polaco Jan Jan Sobieski,
Sobieski, from 1674. que reinó de 1674 a 1696. Así que el Imperio Otomano estaba extendiéndose por Europa y esta fue otra de las batallas que detuvo su propagación. Si no hubiera sido el fin del cristianismo, y este rey polaco acudió a Nuestra Señora de Czestochowa, la gran colina donde está el santuario de Czestochowa, y rezó, y luego lideró las tropas en batalla. Fue una victoria decisiva, tanto así que movieron esta fiesta a ese día. Él rezó ahí antes de entrar en batalla. Y si uno va a Nuestra Señora de Czestochowa hoy, aún reverbera y resuena esa fortaleza de la Virgen. Ella es la que estuvo en fe al pie de la cruz, con gran fortaleza. La fe la hizo fuerte. Ella es una mujer de fe y modelo de fe, y cuando uno va ahí, uno puede sentir eso. Normalmente yo pienso en María como la madre de temperanza, etcétera, y la experiencia que tuve ahí fue de fortaleza. Lo que sucede cuando Dios lo utiliza de manera poderosa para interceder por su pueblo. El rey Jan Sobieski dijo que le dijo al Papa después de la batalla, en una carta, vine, vi y Dios conquistó. Me encanta esa audacia, pero la humildad de reconocer que Dios es el que tiene la victoria. Como ya mencioné, María ha recibido grandes privilegios. Es la Madre de Dios, siempre virgen, inmaculada concebida y fue asunta al cielo. Estos son títulos para ella que son esenciales para nuestra redención, pero también modelo para nosotros como miembros de la Iglesia. Ella es un tipo de la Iglesia y no solamente un tipo, como vemos una prefiguración en el Antiguo Testamento, como el cruce del Mar Rojo lo es para el bautismo. Ellos cruzaron el Mar Rojo, pero aún tenían sus pecados. La sustancia no estaba ahí. No recibieron el perdón de los pecados. Simplemente era una imagen porque estaban escapando del faraón y la esclavitud. Sin embargo, el bautismo sí nos da un escape del pecado y la muerte mediante la gracia. Decimos que María es un tipo, pero más que un tipo del Antiguo Testamento que solamente prefigura, vemos una realización en ella. Vemos la obra de la gracia de Dios en ella. La realidad espiritual proclamada y representada en ella se cumple por completo. La iglesia es realmente un modelo, la iglesia realmente es virgen. La iglesia hoy en su maternidad y virginidad es cubierta por el Espíritu Santo para ser madre, para dar vida en la fuente bautismal a través de la prédica del Evangelio. Vemos este fruto real del Espíritu Santo en ella. Primero es vivido en María y luego se cumple en la iglesia. Lumen Gentium dice que ella es el modelo sobresaliente de fe, que ella lleva a cabo el papel de la fe en caridad, modelo de la iglesia, un espejo puesto frente a la iglesia. La iglesia reconoce en ella estas disposiciones, esta identidad de acciones que hemos de imitar. Vemos esto en las lecturas del Evangelio de hoy, la visitación. Ella lleva a Jesús a Isabel. Ella va a servir a los necesitados, llevando a Cristo con ella en su vientre, donde su prima Isabel, modelo de evangelización. Vemos en ella estas disposiciones de ella que hemos de imitar. Que ella escucha, ella recibe la palabra de Dios. En la Anunciación, Gabriel le da esa palabra que ella ha de concebir por el Espíritu Santo, mucho más que una mujer del Antiguo Testamento que es infértil y concibe, ella va a concebir y sin embargo va a seguir siendo virgen por la obra del Espíritu Santo. Jesús no tiene un padre humano biológico. Ella está llamada a hacer algo mucho más grande.
that Y she vemos believes, though, que ella that she cree believes that Elizabeth, y that que ella Gabriel's word, is pregnant. So her cree que según faith la palabra de Gabriel, believes that nothing is Isabel impossible. está embarazada y en su That's a fe model for us. cree que nada es imposible para Dios. Y esto es un modelo para nosotros, ese tipo I de think fe. sometimes, too, Creo our que a challenge is veces también nuestro in the faith desafío es en la is, fe. can God really do that Nos in us? preguntamos, ¿acaso We es see, capaz Dios de hacer eso en nosotros? read stories, or maybe even witnessed Hemos a escuchado o miracle leído in somebody's historias o life, quizás maybe a physical alguna vez hemos presenciado un miracle, milagro en la vida de and alguien, a incluso dramatic un one in her pecado life. físico. La Madre Angélica She tuvo was uno muy healed dramático en su vida cuando by fue grace out sanada of her back de su brace. necesidad de But we armazones para also las believe piernas y para la espalda, God wants to do pero great también things for creemos que us. Dios quiere hacer He really grandes wants to cosas por transform us, nosotros, make us que holy. This is realmente quiere really possible. transformarnos, hacernos santos, We que realmente es hear the posible. stories of the saints, and we see these Escuchamos great esas historias de figures los in our santos, church, vemos esas grandes and the figuras en la temptation iglesia y la is that tentación that's not es, for me. oh, eso no es para mí. Holiness, real La overcoming of santidad sin, verdadera, real growth in la victoria sobre el charity, pecado, el verdadero crecimiento en la caridad, could be a test of our faith. puede ser Well, una we prueba believe para that nuestra nothing's fe. Estamos impossible. llamados a creer que nada You es make sense imposible, of us, right? In incluso this modern world, que vamos a ser the santos en families of este mundo program we moderno, live in, and the culture we live donde la in, familia the struggles and temptations that we have, vive en medio de that esta nothing is cultura en que impossible vive for en God. medio de las tentaciones, We see in que Mary nada es imposible para Dios. this radical Vemos en faith María and obedience. esta fe She gives radical her y fiat in the obediencia. Annunciation, Ella da su be it fiat done to en me la according to your anunciación. word. Hágase en mí So she según tu believes palabra. God's word, and in that Así que ella cree la leads palabra her de all the way to Dios the foot of the y cross. eso la lleva hasta el pie de la cruz mismo. That is a tough plan for your life. Ese es un You know, plan God difícil de has vida de parte de see Dios it que ella crucified. tiene, ver a su Yet to propio Hijo believe that this is our crucificado. path of Sin redemption, embargo, this creer is que ese es nuestro God's camino will. hacia la She redención, lovingly que esa es la consents in voluntad de emulation of Dios. His Son. Ella siente llena de amor en In her emulación de su motherhood, we Hijo. see Y a en su praying maternidad church. vemos She's there una together iglesia que reza. with the entire Ella church, está ahí en awaiting el aposento alto con Pentecost. toda la iglesia We esperando el see her at the Pentecostés. Nativity, La vemos en la caring for Natividad, the infant Christ, showing us this cuidando del deep niño intimacy we Jesús are de to have bebé, with Jesus. dando ejemplo de And la at the cercanía cross, que debemos tener con Jesús. she Y en receives the Jesús, broken en la body of cruz, Jesus. ella recibe el cuerpo On the cross, quebrantado it de shows the Jesús church how to de la receive cruz y all muestra a la those in iglesia this cómo world recibir whose lives a have been todos wounded aquellos by en este mundo violence. cuyas vidas se han Let's visto take from the heridas por la church violencia y el document in pecado. collaboration with men Esto and women of the proviene de un church. documento de la iglesia en That was such a colaboración con los beautiful hombres y line. mujeres de la iglesia. That in Qué receiving the hermosa broken vida. body of Al Jesus on the recibir el cross, she cuerpo shows quebrado the de la church cruz, how to ella receive muestra a la all iglesia those in this cómo world recibir whose a todos lives have aquellos been en este wounded by mundo cuyas vidas se han violence. visto heridas por la violencia y el That pecado. is the effect of our culture Ese es el today, efecto de nuestra that cultura el promotes día de hoy, que promueve el pecado, waywardness from que God, promueve that leaves people broken on descarriamiento the de side of Dios, the que deja a las road. personas heridas al lado del Yet we camino. receive Cómo those recibir that have been so a hurt aquellos by que the han culture, sido by tan a life of lastimados por sin. la cultura, por una She vida de shows us pecado. that at the foot of the Ella nos cross, muestra receiving que al pie de la the dead cruz body of our Son recibimos el cuerpo with faith, roto de always su focused Hijo on the con Lord fe, God's plan. siempre enfocados en el Señor y el plan Our de Dios. Magnificat, we learn to have Su a Magnificat sense of aprendemos a delight of tener un praise for the sentido y work deleite of de His hands. That the alabanza Almighty has por done great la obra de things las for manos de me. Dios. El Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. I think it's so Creo vital in que our es life muy to thank esencial en God nuestra for vida de things, oración which means dar thanksgiving, gracias a Dios por las cosas. to Eucaristía recognize significa acción de His gracias, showing up, His reconocer presence in que our Él life, se presenta en what nuestras He has vidas, done for us. If we lo just que Él ha hecho pause por and nosotros. take Si note hacemos pausa that y nos no, damos it's not cuenta de que no, Disney World, right? There's no difficulties and struggles. es un Things don't mundo always go fácil, hay well. Sometimes they dificultades, go terribly las cosas no wrong. siempre van But bien in y a veces prayer, we van can muy recognize mal, how God is pero en la showing oración up and podemos sustaining reconocer que us. Dios se presenta y nos sostiene. You know, from Mary, De we María learn that the aprendemos passion, que la pasión, Jesus' passion and la ours, pasión de is Jesús y the la way of love nuestra, es that el saves the camino world del from amor sin and que death. salva al mundo del That pecado y is la the plan, muerte. the cross. Ese es el We plan, la share in cruz, that. que compartimos And en that is ella. redemptive for our Y souls eso and es for others. redentor para nuestras almas y las de los She demás. witnesses to us the Ella da dispositions testimonio of para every nosotros las believer that disposiciones we're de todo called to creyente. listen, Estamos llamados a called to escuchar,
a leer la palabra de Dios, a reflexionar sobre ella, a escucharla, a tener humildad, fidelidad, rezar y esperar al Señor. Estas son cosas que vemos en el Antiguo Testamento que Israel estuvo llamado a hacer. Este documento que mencioné sobre la colaboración de los hombres y mujeres en la iglesia, esas disposiciones de escuchar, de tener fe, humildad, son características a los que todos los bautizados estamos llamados. La dimensión mariana de la iglesia es la dimensión del discipulado, que todos somos primeros discípulos al escuchar y recibir. Esas son características de todos nosotros, pero las mujeres lo viven con una intensidad y naturalidad particular, nos dice este documento de la iglesia. Viven con intensidad y naturalidad intencionales, siendo modelo de la esencia del discipulado. Muestra la faz verdadera de la iglesia, da testimonio de cómo la prometida responde al amor del prometido. Esa es la disposición que hemos de tener ante el Señor. Así que María nos muestra esto y las mujeres hoy en día dan modelo de esto de manera preeminente ante la iglesia entera. Es un papel esencial para la iglesia. En lugar de ese empuje, de ese clamor, de vuestros saltos, ser modelos de ese discipulado, que incluso las personas en los oficios de la iglesia están llamados a tener primero. Los primeros en el reino son los santos, no los que ocupan un cargo. Es un papel importante reflejar a la iglesia, imitar a María, mostrar esa senda de la santidad, lo que estamos llamados a hacer en el mundo de hoy. Cristianos llamados a compartir la vida de Dios, orando en nombre de Jesús, el sumo sacerdote de nuestra fe, ponemos nuestras necesidades ante nuestro Padre en el cielo. Por nuestro Santo Padre, que el Señor guíe y lidere en su cuidado por todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por todos los sacerdotes, diáconos y religiosos, que estén llenos con la alegría de la continua presencia de Dios en la Eucaristía, roguemos al Señor. Por todos los que se esfuerzan por defender la paz civil, que sean guiados por la sabiduría de Dios, roguemos al Señor. Que los artistas, escritores y actores utilicen sus talentos para hablar en nombre de los no nacidos y por todos los que sufren injusticia, roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, que a través de la misericordia de Dios en paz descansen, roguemos al Señor. Padre, resumiste la ley entera como amor por ti y el prójimo. Concede que al cumplir este mandamiento de amor alcancemos la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
pray, brethren, that my sacrifice and yours may be accepted. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Blessed Mary, ever Virgin, commend our Te offering. pedimos, Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María haga dignas nuestras ofrendas y que al venerar su santo nombre seamos agradables a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just, our duty and our salvation, always. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium Fidei. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, that you have held us te worthy ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. gathered into one Te body. pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Stephen, y todos los apóstoles y pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccatosemus semper liberi, et ab omni perturbatione securri, expectantes beatum spem, et eventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixixi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. All generations will call me blessed, for God has looked on his lowly handmaid. Me llamarán dichosas todas las generaciones, porque Dios puso sus ojos en la humildad de su esclava. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén.
Let us pray. May we Oremos. obtain the grace of your blessing, O Lord, through the intercession Que por of intercesión de María, la Madre de Dios, obtengamos, Señor, la gracia de tu bendición, para que cuanto celebramos su venerable nombre, recibamos su auxilio en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est.
prayer for vocations. God our Father, who wills that all men may be saved, and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be